Si eres entrenador online y aún no tienes un embudo de ventas bien estructurado, no tienes un negocio. Tienes un hobby con el que a veces consigues ganar algo de dinero. Publicas contenido sin estrategia, respondes DMs sin sistemas y haces llamadas de venta sin estructura. Y aún así, luego te sigues preguntando por qué no facturas. En este vídeo te voy a enseñar el embudo completo que utilizamos con más de 250 entrenadores dentro de Kaizen Project. Y te lo voy a enseñar con todas y cada una de sus fases: atracción, conversación, venta, servicio y escalabilidad. Absolutamente todo, paso a paso. Llevo 10 años en el sector y este es el sistema que me permitió a mí y a decenas de alumnos dentro de Kaizen Project a pasar de prácticamente cero a facturar más de 15.000 euros al mes. Quédate hasta el final porque te voy a explicar cómo puedes implementar todo este proceso en tu negocio con mi ayuda. Durante este vídeo me apoyaré en la presentación que ves ahora mismo en pantalla para que puedas entender todos los conceptos de forma más profunda. Y la primera pregunta que nos tenemos que hacer es si el mercado está saturado o no. La respuesta es sí y no. El 90% de los entrenadores que hay muchos, por eso digo sí y no, el 90% son muy malos. Y hay una oportunidad de mercado que es muy real, que está haciendo que tan solo el 10% se lleve todo el pastel o prácticamente todo el pastel. Porque ese 10% ha entendido que el conocimiento técnico no es el problema. El problema es que les falta un sistema para aprender a captar clientes. Si tú a día de hoy vas sin embudo, vas sin estrategia, dependes de la suerte, dependes del boca a boca, depende que tengas a tu amigo o tu familia recomendándote. Debes tener un sistema que te permita captar nuevos clientes de forma recurrente mes tras mes. Y si te explico esto es porque yo lo he vivido en mis propias carnes. Yo empecé en el sector del fitness hace prácticamente 10 años como entrenador online y te aseguro que me tiré 5 añitos siendo el más matado de todos. Yo era la típica persona que... Bueno, quizá no tan típica, pero era la persona que trabajaba 10 horas al día para acabar cobrando 1.200 euros al mes. Y además presumía de ello. Es decir, el problema es que yo subía una historia a las 11 de la noche como si estuviese orgulloso, como si yo me sintiese que trabajo más que nadie y por eso gracias a esto voy a vivir de mi negocio. Cometí muchos errores. Uno de ellos, el que mucha gente conoce, que es este de aquí, que es hacer el mismo contenido que influencers. Hacer el contenido de influencers es no entender lo que eres. Tú eres entrenador online, tú no tienes que vender lo mismo que una persona que lo que vende es su imagen, no su servicio. Pero bueno, ese es uno de los errores que cometí. Sinceramente, hubo algo que sí que hice bien, que fue que me formé y empecé. No me paralicé. Empecé y tenía 4 gatos de clientes. Recuerdo que uno de ellos era mi mejor amigo, otro un familiar y 2 fueron pues boca a boca que me pagaron prácticamente la caridad. Pero todo lo que te voy a explicar es basado desde la experiencia. Y este es el camino del entrenador matado. Es ese camino que yo estuve recorriendo 5 años, en el que te formas, empiezas a publicar sin estrategia y como mucho... Y digo como mucho te contrata tu entorno porque les caes bien y te quieren ayudar. Y en ese momento empiezas a generar 400, 500 euros como mucho si lo haces bastante bien, porque empiezas también cobrando poco. Y llega un punto en el que te frustras. Aquí ya pasas a estar un poquito más triste. Y hay muchos de ellos que ni siquiera llegan a lanzar su servicio y se han formado para nada. Y hay algo que necesito que entiendas y es que te hayas formado como entrenador no te hace entrenador. Lo que te hace entrenador de verdad es tener clientes. Y en mi caso llegó un punto que fue ese punto de inflexión en el momento en el que yo me di cuenta que podía generar ciertos ingresos con mi negocio, pero no me estaba dejando ayudar y empecé a tener una necesidad que era ayudar a mi familia. Aparte el querer ser el más listo de la clase, el presumir de que yo aprendo de forma autodidacta y ya está, y me empecé a dejar ayudar. Me empecé a dejar ayudar por personas que estaban en el lugar donde yo quería estar y literalmente hice un por 7, y te aseguro un por 7 en ingresos en cuestión de 2-3 meses. Y créeme, no hubo un cambio drástico en cuanto a conocimiento de entrenamiento. No me volví un crack del fitness en cuanto a conceptos teóricos. Lo que cambié fue el sistema en el cual estaba captando clientes. Ese sistema que yo aprendí hace ya varios años, que se convirtió en mi embudo de ventas, un embudo de ventas que aún así tenía muchos problemas, muchos errores, se acabó convirtiendo en un embudo de ventas con 5 fases muy claras, que son las que te quiero enseñar aquí. Pero antes de enseñarte cuál es el embudo de ventas, necesito que entiendas las bases de negocio, porque sin esto da igual el embudo que tengas después. ¿Y cuáles son estas bases de negocio? Estas 3 bases que sin esto de verdad da igual lo que hagas el resto. Es saber a quién te diriges,
tener un precio correcto y tener un servicio premium. Saber a quién te diriges, saber quién es tu avatar, depende de cada caso, ¿vale? Y posiblemente hayas escuchado por ahí que te tienes que nichar y tal. Y bueno, sí y no, depende de cada caso. Por ejemplo, si hay una mujer que es más 50 años, tiene todo el sentido del mundo que vaya solo a mujeres más 50 años. Si hay una persona que es jugador de fútbol semiprofesional y quiere empezar a abrir su negocio para ayudar a otros jugadores de fútbol, pues tiene sentido que vaya solo a jugadores de fútbol. Pero el problema es que mucha gente que está empezando empieza ya ennichándose porque le han dicho que se tienen que ennichar, cuando lo que está haciendo es cometer un error. ¿Por qué? Porque no sabe con quién le gusta trabajar, con quién conecta bien, quién está dispuesto a pagarle. Entonces, hay ya mucha gente que lo que le decimos es, empieza algo más amplio, en contra de lo que dice la gran mayoría de gente en internet, y luego ya afinaremos, luego ya veremos hacia dónde vamos. Lo importante es que tú interiorices cuáles son los problemas y los deseos de tu avatar y sobre todo cómo habla, porque tú tienes que empezar a hablar como habla tu avatar, no como hablas tú. Y este punto es súper importante. Nosotros en Kaizen ayudamos a cada caso a decirle si se tiene que nichar o no, si se tiene que nichar más o menos, o si tiene que empezar con algo más amplio y luego tiene que acabar ennichándose. Pero cada caso es un mundo. Y te pongo el ejemplo de Mónica. El caso de Mónica, que es un caso súper peculiar. Mónica partía de cero, literalmente cero, empezó. A día de hoy está facturando más de 50.000 euros al mes. Es un caso que sinceramente me cuesta incluso ponerlo en una masterclass porque no parece creíble y yo, el David de hace unos años, también pensaría que no es verdad, pero es totalmente verdad y si no puedes ir a chequearlo. Mónica es una mujer de más de 50 años, con un físico increíble y una energía brutal. ¿Tiene algún sentido que vaya a hombres? No, no tiene ningún sentido. El mercado de las mujeres es un mercado muy potente y ella es el reflejo de lo que quiere su clienta. Entonces tiene todo el sentido del mundo que se niche. Y una vez hayas decidido si te nichas o no, si vas a un avatar más amplio o más cerrado, lo que debes hacer es ponerle un precio correcto. Y ese es uno de los errores que hemos cometido muchos, yo el primero, de cobrar barato pensando que de esa manera la gente te va a elegir. Y sí, habrá alguno que te elija por precio, pero ya te digo, si tú vendes barato vas a tener clientes de mierda, pero de mierda es literalmente de mierda. Porque la gente te está eligiendo por el precio, no por la experiencia, no por el valor del servicio. Yo cobraba 45 euros al mes y estuve así mucho tiempo y te aseguro que es literalmente imposible escalar un negocio con esos precios porque tienes que estar rotando constantemente de clientes, tienes que tener una cartera muy grande con poco margen para invertir luego en tu negocio. Bueno, no quiero entrar en detalles, pero puedes hacerme caso o no, deberías hacerme caso. Ir con una estrategia de precios baratos es cavar tu propia tumba. ¿Qué debes hacer? Debes empezar a vender anualidades, semestres y en el peor de los casos, trimestres. Y para esto tienes que pensar siempre si se lo venderías a tu madre o no. Esto hablaremos un poquito más adelante en esta masterclass. Pero lo importante es que entiendas que si tú pones un precio alto, se lo venderías a tu madre porque tienes un buen servicio y automatizas pagos, ¿verdad? Te vas a ahorrar muchísimos dolores de cabeza. Y obviamente nosotros enseñamos a hacer todo esto, a cómo definir tus precios correctamente, a cómo crear pasarelas de pago para que se realicen de forma automática, todo esto que, de verdad, si no lo haces ya, estás cometiendo un grave error. Y por último, debes definir un servicio premium. Y premium no significa caro, significa de mayor valor. Y para esto yo siempre explico lo mismo, y es, si tú vas por Barcelona paseando, por decirte una ciudad, y ves un restaurante de un menú de 12 euros y ves un restaurante de un menú de 50 euros, ¿cuál vas a pensar que es el bueno? Obviamente el de 50 euros. Pero es que es mucho más fácil conseguir 10 clientes a 150 euros que no 100 clientes a 15 euros, te lo aseguro, y dan bastante más por culo. Pero es que ya no es solo eso, es que si tú consigues 10 clientes a 50 euros, te garantizo que van a tener mejores resultados, van a tener una mejor experiencia y van a renovar más. Si tienes claras estas tres bases, ahora sí que estás preparado ya para pasar al embudo de ventas, pero te aseguro que sin esto bien montado, lo que hagas después da absolutamente igual. Veamos ahora el embudo de ventas, pero antes de explicarte el embudo, te tengo que explicar qué es un embudo. El embudo es todo el paso a paso que tiene que hacer una persona desde que es desconocida hasta que acaba contratando tu servicio. Y te aseguro que embudos de venta hay muchos, pero cuanto más lo compliques,
más la vas a cagar. Esto no se trata de tener embudos muy complejos, esto no se trata de tener muchos embudos a la vez, esto se trata de tener un embudo sencillo, ejecutado como un puto crack. Tienes que masterizar ese embudo, tienes que hacerte el amo de ese embudo. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que en internet te van a querer vender la moto de que necesitas varios embudos, de que necesitas un embudo muy complejo. ¿Por qué? Porque te van a vender el curso de ese embudo súper complejo o te van a vender la implementación de varios embudos. Lo que te quieren hacer ver es que es algo complejo para que tú los contrates a ellos y no lo puedas hacer por tu propia cuenta. Y realmente este embudo tiene tan solo 1, 2, 3, 4, 5 fases. La primera fase, que es una fase de atracción, es cuando pasas a una persona de desconocido a seguidor. Todo el embudo va a ir relacionado con la plataforma que deberías estar utilizando, que es Instagram. Una vez la persona pasa de desconocido a seguidor, te tienes que centrar en que pase de seguidor a un lead cualificado. Esto ya veremos cómo se hace más adelante. La tercera fase es pasar de ese lead cualificado a cliente. Pero es que esto no queda aquí, porque mucha gente se queda solo aquí. Cuando tienes ya a un cliente, lo que tienes que hacer es que sea un cliente que renueva o incluso un cliente que empieza a pagar más. Y por último, cuando ya tienes muchos clientes, viene una fase de escalabilidad en la que ya tienes que dejar de estar tú solo y empiezas a montar equipo. Y yo cometí el error de, en primer lugar, no saber qué era un embudo ni que existían los embudos, el error de no realizar bien el embudo, el error de quedarme solo en la fase de arriba de todo del embudo, que era conseguir nuevos seguidores, no nuevos futuros clientes. Y durante esa etapa cometí muchísimos errores. Como te digo, yo he sido ese entrenador matado. Hasta tal punto que durante mucho tiempo me centraba más en conseguir seguidores o likes en TikTok que en conseguir clientes. Y sí, muy bien, luego vas al Mercadona y te preguntan, oye, tú eres el del TikTok, ¿no? El que tal, no sé qué, sí, tú eres el que le insultan por falso natural, tal, sí, vale, pero no estás consiguiendo clientes. Pero lo que necesito que entiendas es que el embudo funciona solo cuando lo entiendes, lo implementas y lo haces en las 5 fases. Ahora vamos a pasar a ver todas y cada una de estas fases, te las voy a explicar paso a paso, te voy a poner ejemplos reales de alumnos dentro de Kaizen Project y sobre todo te voy a dar un plan de acción claro para cuando salgas de esta clase puedas aplicarlo ya. Vamos por la primera fase, que es una fase de atracción. Esta fase de atracción, como comentaba anteriormente, el objetivo es pasar a una persona de desconocida a seguidor. Y para esto tenemos 2 motores, que son el contenido orgánico, principalmente Reels, y la publicidad. 2 motores. ¿Por qué digo esto? Porque hay mucha gente que defiende que solo contenido orgánico, hay gente que defiende que solo publicidad, y esto es como el entrenamiento o la nutrición. Tú, si te quieres poner fuerte, ¿qué tienes que priorizar? ¿El entrenamiento o la nutrición? Las 2 cosas, ¿no? Las 2 cosas las tienes que utilizar. Pues esto pasa exactamente igual. Cuando alguien defiende que solo contenido orgánico o solo publicidad, eso porque te quiere vender su curso de contenido orgánico, viralidad, etcétera, o te quiere meter su servicio de trafficker, de persona que te lleva los anuncios. Veamos ahora el primer motor, que es el contenido. El contenido, tienes que entender que lo que va a hacer que lleguemos a personas que no nos siguen son los Reels, pero importante, matiz aquí súper importante, con los Reels no estamos buscando viralidad, esto no lo queremos. Lo que queremos es dirigirnos al avatar correcto. Lo hizo una persona que constantemente buscaba esos likes y ese ego. Tienes que interiorizar y entender que no eres influencer, eres un entrenador que da servicio. Tienes que hacer contenido que necesite escuchar tu audiencia, tu futuro cliente, con tu esencia a la vez, que ese es también uno de los grandes problemas de muchos entrenadores online, que se centran solo en hacer contenido de entrenador, contenido de negocio, pero pierden la esencia y son todos la copia de la copia de la copia. Pero luego están los otros, que son los intentos de influencers, que se piensa que van a vivir gracias a 2 colaboraciones de marcas y con el paso del tiempo se acaban dando cuenta de que no. Y hay algo que necesito que también acabes de interiorizar, y es que no necesitas muchos seguidores para tener clientes, no necesitas tener muchas personas siguiéndote, necesitas tener varias personas, ya no digo ni muchas, varias, interesadas en tu servicio. Y esto es lo que entendió Carlos. Cuando empecé a trabajar con Carlos Flex, era una persona que tenía un negocio cayendo, cada vez iba a peor, porque su contenido tan solo se basaba en ser influencer, en colaborar con alguna marca, en mostrar lo fuerte que está muy fuerte, pero cada vez iba peor. A día de hoy Carlos está facturando más de 10.000 euros al mes de forma recurrente, todos los meses, no lo ha conseguido una vez, que eso es algo que muchos no te dicen, y no solo eso, sino que le ha permitido, pues obviamente, dejar su trabajo presencial y estar viviendo 100% del online. Y luego vamos por el otro motor, que es el motor de la publicidad, y la publicidad no va de darle a un botón de promocionar y rezar.
La publicidad se trata de hacer los creativos correctos, con la configuración correcta y con mediciones correctas. No es que sea muy complicado, es decir, si alguien te vende la idea de que solo tienes que trabajar con él porque te va a llevar la publi y ya está, la verdad no te está aportando mucho, te está aportando una pequeña parte de todo el embudo. Y hay algo que tienes que entender con el tema de la publicidad, y es que metas €1 hoy no significa que mañana vayas a tener 2. La estrategia de publicidad, que es algo que tienes que hacer, y a lo mejor en un inicio como tal no, pero más adelante seguro que sí, tienes que entender que es una inversión a medio plazo. Es decir, la persona que te empieza a seguir hoy es una persona que a lo mejor te acaba comprando dentro de un mes, dentro de 3, dentro de 6, incluso. A mí hay gente que me ha comprado al cabo de 2 años. Y también puede ser que sea alguien que te compre a los 2 días. También puede ser, pero tienes que entender que es una estrategia a medio plazo. Y por último, que este punto es súper importante, y es que debes tener el perfil bien optimizado. ¿Por qué? Porque si una persona te empieza a seguir, ya sea por contenido o por publicidad, y llega y no entiende lo que hace o no conecta contigo, es una persona que has perdido como futuro cliente. Para optimizar el perfil de forma muy breve, lo que tienes que hacer es tener un nombre real, es decir, nada de nombres queriendo hacerse el guay o en inglés, más entrenador online, en fin, ya está, no tienes que inventar. A nivel de foto, que sea una foto en que se te vea la cara, que pueda generar cierta conexión, nada de logos, nada de fotos de espalda en la que se te vea una espalda muy marcada, me da igual tu espalda, lo que quiero es conectar contigo. Y por último, en la biografía, lo que tienes que tener es a quién ayudas, una propuesta única de valor clara, y un CTA, que es como que le digo a la gente para que me pida información. Pues la típica que habrás visto en más de una ocasión, escribe la palabra tal para ayudarte o para saber más. Y hay algo que tienes que entender, y es que una persona compra a una persona, no compra una marca. Muchos entrenadores cometen el error de querer profesionalizar su perfil, y al querer profesionalizar lo único que hacen es generar distancia con la persona que le va a comprar, porque una persona va a comprar una persona, no va a comprar un logo, no va a comprar una empresa, un servicio como el nuestro. Vamos ahora por la segunda fase, la fase de la conversación. Aquí el objetivo que tenemos es pasar a una persona seguidor a lead cualificado, y para esto tenemos 2 subfases dentro de esta fase, que es el contenido y las conversaciones. Con el tema del contenido podemos separar también entre publicaciones y luego con historias, que lo veremos más adelante. Pero lo que tienes que entender es que las publicaciones deben tener una estrategia, deben tener un objetivo. No se publica absolutamente nada sin objetivo. El objetivo es clave, no podemos ir improvisando con el contenido. Y aquí mucha gente no entiende lo siguiente, y es que muchos piensan que tienes que hacer o contenido de negocio o contenido personal. El 95% te aseguro, no saben hacerlo. Aquí si aprendes a hacerlo tienes algo súper diferencial. La clave está en que tu contenido de negocio tenga tu esencia y vaya relacionado mucho con tu persona, y que el contenido de personal tenga ciertos matices que tengan relación con tu negocio. Te pongo un ejemplo muy claro. Cuando yo publico cosas relacionadas con la libertad o con mi pareja, por ejemplo, ¿eso es contenido personal o es de negocio? Porque yo tengo muy claro que son los pilares que conectan con la persona que me compra después. A mí la gente no me compra porque quiera un Lamborghini. Si quieres el Lamborghini, ok, está bien, pero normalmente la gente me compra por otro tipo de cosas. Entonces, cuando haces ese match y no sabes separar si es contenido de negocio o contenido personal, ahí se produce la magia. Y en este contenido, en estas publicaciones, vamos a diferenciar 3 pilares. El primer pilar, que es meter el dedo en la llaga, y es hacer contenido de problemas y deseos de tu avatar. El segundo pilar es contenido de autoridad, en el cual lo que va a reinar son los resultados y los testimonios. Y por último, no por ello menos importante, es el contenido de conexión, en el cual lo que vamos a hacer es posts más personales y cierto contenido también de viralidad, aunque esté en un menor grado. Este contenido de problemas y deseos es contenido en el que hablas de aquello que hace tiempo que ronda por la cabeza de la persona que te quiere comprar. El contenido de resultados y testimonios es un contenido que se tiene que publicar bien. El resultado no es antes y después y ya está. Tienes que aprender a vender bien el cambio. El contenido de testimonios, en muchas ocasiones, el problema que tienen muchos entrenadores es que no consiguen recoger testimonios. Y para ello tienes que saber cómo pedírselo a tus clientes, que esto es algo que nosotros os damos exactamente el copy en Kaizen, de cómo lo deben pedir y qué estructura debe tener ese contenido de testimonios. Y por último, el contenido personal son sobre todo aquellos pilares que tú sabes que hablando de eso conecta con la gente que te va a comprar. Vayamos ahora con la otra parte del contenido. Hablábamos de las publicaciones, ahora hablamos de las historias. Posiblemente el arma más infravalorada que veo. Hay un montón de entrenadores que tienen calendarios de publicaciones, estrategia más o menos bien definidas, digo más o menos. Pero luego las historias las improvisan
constantemente y no tienen ni idea de cómo utilizar las historias. Y quiero que entiendas que la mayoría de interesados van a venir por aquí. Y ya no solo por aquí directamente, que también, sino por aquí de forma indirecta, porque hayan conectado contigo por ciertas cosas que vean por historias y luego te pidan información. Quiero que te preguntes qué es lo primero que miras al abrir Instagram. Pregúntatelo. Cuando tú abres Instagram, ¿qué es lo primero que ves? Estoy seguro que el 95% contestáis que las historias, no las publicaciones. Y aún así hay gente utilizando estrategias de 2019 en la que lo único que hacen es enseñar su entreno, su plato de la comida, su suplementación, un paisaje y ya está. Y eso de verdad, o sea, es la peor estrategia que puedes seguir. Si quieres colaborar con alguna marca, está bien. Si quieres vivir bien de tu negocio como entrenador online, vas bastante mal. Tienes que entender que las historias es el puente directo al DM, es el puente directo a que tengas personas pidiéndote información sobre tu servicio. Y igual que comentábamos antes con las publicaciones, tienes que tener 3 pilares, que es meter el dedo en la llaga, autoridad y conexión, pero con distintos tipos de historias. ¿Cuáles son estos? Problemas y deseos en historias, parecido a lo que hablábamos antes en publicaciones, con una estructura bastante distinta. Tienes que hablar también de resultados y testimonios, un poco parecido como comentábamos antes. Tienes distintos formatos para enseñar resultados y testimonios bien, que no es antes y después y ya está. Y por último, tienes que hacer historias de conexión. Son historias en las que sean a lo mejor una línea de un día, sea una línea de contenido, que eso es algo que no aparece aquí apuntado, pero que es súper importante. Tiene que ser una confesión, porque sí, la gente conecta contigo por mostrarte vulnerable, no perfecto, o incluso puede haber algo de lifestyle. Haciendo estas dos cosas bien, tanto las publicaciones como las historias, se produce que puedas tener un buen setting, es decir, que puedas tener conversaciones con interesados. Estas conversaciones se producen principalmente por 2 vías, por inbound y por outbound, es decir, porque las personas te escriban a ti o porque tú inicies conversaciones. Tanto para uno como para otro hay ciertos principios, ciertas estructuras que son básicas. La primera de ellas es que no eres un bot. Déjate de escribir perfecto, déjate de poner tildes si no las pones en tu día a día, deja de enviar párrafos. Escribe como le escribirías a tu amigo. Esto es importante que lo entiendas. Segundo punto, más que una estructura perfecta, que también es importante tener una buena estructura, una de las claves en el setting es el speed to lead, es cuánto tardas en contestar. Si tú tardas más de 3 horas en contestar, hay una persona que durante esas 3 horas ya ha agendado a tu cliente o a tu futuro cliente. Incluso a lo mejor ya ha hecho incluso la llamada y tú aún así sigues pensando en qué contestarle. Para esto, obviamente, tienes que seguir una estructura. Esta estructura así, a grosso, es una estructura en la que se tocan los problemas de tu futuro cliente, los frenos, los deseos, le elevas el nivel de conciencia y luego lo consigues agendar. Obviamente todo esto tiene una estructura detrás, tiene que tener un paso a paso. Nosotros en Kaizen damos esa estructura para que la persona tan solo tenga que coger, copiar y pegar. Y por último, relacionado con el setting, los errores que se suelen cometer con más frecuencia. Punto número 1, no entender para qué es el setting. El setting no es para cerrar, no es para vender. El setting es para agendar. Tú vendes la agenda. Intentar vender por mensaje es un error y un error muy, muy grande. Y por último, si no sabes usar estos contenidos y estas historias, estás muy perdido, de verdad. O sea, mucha gente cree que no tiene gente pidiendo información pues porque simplemente le faltan seguidores o algo por el estilo. Si no tienes en tu bandeja gente pidiendo información, gente hablando con ellas para poder llevarla a una llamada de ventas, uno de los motivos, no el único, pero uno de los motivos es porque muy posiblemente tu estrategia de contenido, tanto en publicaciones como en historias, es muy mala. Una de las personas que entendió esto a la perfección es Tony Zambrana, el cual llevaba tiempo con su negocio, estaba estancado, estaba con unas 5 o 10 llamadas al mes, no sabía cómo crecer y cuando implementó tanto la parte de contenido en cuanto a publicaciones como en historias, con una estrategia y un calendario que le propusimos nosotros, pasó a tener más de 30 llamadas al mes y a estar facturando más de 15.000 euros. Ese es el ejemplo perfecto de hacer un buen contenido y un buen setting. Una vez has entendido esto, podemos pasar ya a la tercera fase, que es la fase de venta, en la que el objetivo es pasar de un lead a clientes, vender. Y para esto, lo primero que tienes que hacer es romper ciertas limitaciones, ciertas barreras mentales que yo también he tenido y que creo que gran parte de la población en España hemos crecido con ella, y es que vender es algo malo. Vender es ayudar, vender es un win-to-win. Cuando tú vendes, si tu servicio es bueno, estás ayudando a alguien. Yo vendo muy a gusto Kaizen Project porque estamos cambiando la vida literalmente a decenas y decenas de entrenadores. Entonces, no puedo sentirme mal por vender, porque sé que lo que hago es bueno. Y esto necesito que lo entiendas y lo interiorices, porque si no te lo crees tú, absolutamente nadie se lo va
a creer. Tienes que tener máxima convicción. Esta palabra es clave. O sea, cuando tú hablas con convicción y con convicción en todo, en una llamada de venta, en tu contenido, con tu equipo, es cuando se generan resultados. Tú te lo tienes que creer. Y para esto, la pregunta que te hago es, ¿tu servicio se lo venderías a tu madre? Si la respuesta es que sí, que estoy muy seguro que muchos de vosotros diríais que sí, se lo tienes que poder vender a cualquier persona en el mundo. Si no te compran a ti, le van a comprar a alguien peor. ¿Sí? Entonces, la venta tienes que asociarla como a algo positivo. Y una vez has asociado que la venta es algo positivo y tienes la convicción correcta, vamos a ver qué debes hacer sí o sí. Para vender, siempre debes vender a través de videollamada. No vas a vender un servicio de 50 euros, no vas a venderlo a través de un mensaje, no vas a venderlo a través de un audio, no vas a venderlo ni siquiera muy posiblemente a través de una llamada normal. Lo que necesito es que hagas videollamadas de venta en las que establezcas un contacto visual con la persona, porque de esa manera, uno, vas a generar más conexión y dos, es mucho menos probable que te diga que no. Mucho más fácil que te digan que no por un mensaje por WhatsApp. Luego es un poquito más complicado que te digan que no por una llamada normal, pero aún es bastante más complicado que te digan que no mirándote a los ojos. Y este punto, que lo pongo en amarillo porque es súper relevante, y es que debes grabar todas las llamadas. No es que puedes, debes grabar todas las llamadas. ¿Por qué? Porque las tienes que analizar y las tienes que corregir. Debes corregir tus errores. Nosotros en Kaizen tenemos un servicio de especialización, de análisis de llamadas de venta. Es decir, cada semana lo que hacemos es coger llamadas de nuestros alumnos y analizarlas en una sesión en directo todas las semanas sin fallo, para que veas lo importante que es. Una vez has entendido esto, veamos cuáles son las bases que debes dominar. Estas bases son, en primer lugar, tienes que hablar menos que la otra persona. No se trata de que tú hables constantemente, se trata de que sepas escuchar. No debes describir tu servicio. Este es uno de los mayores errores que hacen la gran mayoría, y es que se meten en una llamada de venta y le empiezan a soltar una parrafada a la persona de su servicio. Tienes que hablar de sus problemas, sus miedos, sus frenos y sus deseos. Eso es lo que va a hacer que una persona tome la decisión de comprar. No es que tú le describas tu servicio, o sea, que el soporte WhatsApp 24/7, plan personalizado, tal, que eso no impulsa lo suficiente a alguien a comprar. Y importante también que entiendas que a todos le gusta comprar, a todo el mundo le gusta comprar, a nadie le gusta sentir que le están vendiendo. Todo el mundo queremos tener la sensación de, vale, yo he comprado esto porque yo lo he decidido, no porque alguien me ha convencido. Para hacer que una persona crea que ha tomado él la decisión o ella la decisión, aunque va obviamente influenciado por todo lo que has hecho tú, hay dos cosas que son súper importantes. La primera, utilizar los silencios. Hacer esto llama la atención mucho más que hablar todo el rato sin parar. Y por último, conseguir sís. Hacer que la persona vaya afirmando ciertas frases va a hacer que después, cuando llega el momento del cierre, también afirme. Es justo esto, hacer un sí al final de la frase, ¿ok? ¿Vale? ¿Se entiende? Sí, ¿compras? Sí. Sí, ¿compras? No. ¿Entiendes? Por último, punto posiblemente, de verdad, el más importante junto con el tema de la convicción, y es energía. Si vendes salud y entras muerto, no te va a comprar ni tu prima. Debes entrar con la energía correcta, con la energía que transmita que, vale, esta es la persona que me puede elevar a ese nivel. Si yo entro bajo de energía, es imposible vender salud, vendemos salud. Y esto es algo que muchos entrenadores cometen el error de que a la que han recibido 2 llamadas que no, un no, como respuesta, entra a la tercera ya con una energía baja. Si no eres capaz de hacer un reset y entrar con la energía correcta, no va a salir bien. Dicho esto, veamos cuál es la estructura de esta llamada de venta, que la vamos a dividir en 7 pasos. El primero de ellos es la preparación. Debes preparar las llamadas de venta, no se entra a ciegas. Debes entrar con un plan de acción claro y una hoja de ruta clara. El segundo, el prellamada. Si necesitas estar 5 minutos mentalizándote, hazlo. No entres en una llamada después de haber cerrado otro trabajo y entrar a correprisas. No, déjate un espacio en el que estés tranquilo, te mentalices, revises la preparación de la llamada, te metas en la energía correcta, te mentalices de que vas a cerrar en el momento, etc. Tercera fase o tercer paso, conexión. Súper importante. Y cuando digo súper importante, de verdad es súper importante. Debes reducir la tensión. La gente entra en una llamada con tensión. Tienes que mostrar interés por la persona. La persona, cuando empieza a hablar contigo, debe sentir
confianza. Y para esto hay varias estrategias de generar conexión. Pues preguntarle de dónde eres, cómo va el día. Si tienes que analizar su Instagram y preguntarle por el equipo de fútbol del que es porque has visto una foto en el campo del Alavés o del Madrid, pues pregúntale. Pero esa fase de conexión es súper importante y muchos entrenadores la obvian demasiado rápido. La cuarta fase, la fase de discovery, súper importante. Debes conocer qué es lo que le está moviendo y qué le va a mover para tomar la decisión correcta. Tiene que cualificarte a ti, se tiene que cualificar a él mismo y tiene que visualizarse consiguiéndolo. Y esto es súper importante. Aquí es cuando debes hacer las preguntas correctas. Por último, el plan y beneficios. Por último, antes del cierre. Y es que este es el grosso de su llamada. Y esto debería ser algo breve. Esto debería ir directo. Esto debería adaptarse a lo que la persona más está valorando o más cree que va a valorar de tu servicio. Pero debe ser muy breve. Luego, pasamos al cierre. Y sí, se debe cerrar en el momento. Sí, es cuando te digo, el precio del programa son 800 euros el semestre, ¿ok? Ok, ¿cuándo te gustaría empezar? Fin. Y me callo. Y el pago se produce en llamada. Si te dicen, vale, perfecto, después te lo hago, disclaimer, no te lo va a hacer. ¿Sí? El pago se produce en llamada. Pago que no se haga en llamada, pago que no se hace. Mentalízate de esto. Y por último, porque sí, por desgracia esta fase existe, son las objeciones. Posiblemente entre el 80 y 90% de personas no te van a decir que sí a pago único al momento, te van a empezar a poner excusas, objeciones. Y aquí es cuando realmente se revela quién es un buen closer, quién hace bien unas llamadas de venta y quién simplemente sabe seguir un pitch, sabe seguir un guión y ya está. Las objeciones, entiende que en muchas ocasiones lo que te dicen que es un problema de precio, no es un problema de precio. En muchas ocasiones es que no ha visto el valor suficiente en tu servicio o en su transformación, o una falta de confianza en ti o en tu servicio. Pero no es un problema de precio. Debes de tener estructuras, estrategias para saber resolver objeciones. Una persona que entendió a la perfección esto es Fran Padin. Fran Padin es el claro ejemplo de cómo saber vender bien. Fran venía de trabajar en un gimnasio, haciendo entrenos presenciales, trabajando 10 horas al día y saturado en todos los sentidos. A día de hoy, Fran está haciendo más de 25.000 euros al mes. ¿Es porque sea el más listo, el más guapo? Que también es listo y guapo. No, es porque ha entendido bien todas las fases del embudo y sobre todo se ha hecho muy fuerte en la fase de las ventas. Fran es muy bueno vendiendo, pero porque aplica todo esto de la forma correcta. Habiendo entendido la fase de las ventas, vamos a por la cuarta fase, que es la fase del servicio y la retención. El objetivo de esta fase es pasar de un cliente a un cliente que renueva, que no es lo mismo. Para esto, lo más importante es primero tener la mentalidad correcta, entender qué quiere la gente. La gente, su objetivo no es recibir un plan bonito. Su objetivo es conseguir resultados. Ellos te están pagando por un cambio de vida en muchas ocasiones, por un cambio físico, por conseguir ciertos hábitos saludables. Ellos no te pagan por una plantilla. De verdad, deja de perder el tiempo en querer maquetar de forma bonita tu servicio. Eso no es lo que va a hacer que la gente renueve. Sin resultados no hay renovaciones. Y sin renovaciones, la puerta es giratoria, los que entran por los que salen. Nunca consigues tener un servicio, o sea, un negocio sólido. Y para conseguir resultados, una de las claves es tener estrategias de accountability. Las estrategias correctas. Para que una persona consiga resultados, tú te tienes que asegurar que la persona cumple el entrenamiento a un 80%, cumple la nutrición a un 80%, descansa bien y lo mantiene en el tiempo. Ya está. Es que haga lo que tiene que hacer para conseguir resultados. Déjate de ebooks, déjate de paja, deja de querer adornarlo todo y céntrate en que la persona cumpla esto y lo mantenga en el tiempo. Y obviamente para estas estrategias de accountability debes de tener un plan. No es simplemente preguntarle a la persona cada 2 semanas ¿cómo lo llevas? No, todo esto tiene que tener ciertos documentos y ciertos procesos. Y obviamente una de las patas más importantes en el servicio es el soporte y la conexión con tu cliente. Soporte, dar un buen soporte no significa estar dando soporte todo el día. Eso lo único que va a hacer es que tengas un negocio que flote, no que avance. Uno de los mayores lastres de la gran mayoría de entrenadores online es estar todo el día dando soportes. Para dar soporte debes de tener un horario bien definido, tienes que hacerlo de la manera correcta y debes respetarlo, que este último punto es algo que mucha gente no hace. Decir que estás disponible 24/7 no es dar un buen servicio, es hacerte esclavo de la persona que te está pagando. Y obviamente para conseguir conexión, la persona se va a quedar por resultados y por ti. Es decir, la conexión la vas a conseguir gracias a que una persona consiga resultados, esté contenta, pero luego hay estrategias para generar conexión. Sí, hay maneras de hacerlo. Obviamente nosotros en Kaizen damos
trabajamos esto a fondo. Toda la parte de cómo dar el soporte de la forma correcta, cómo te lo tienes que estructurar, cómo se lo tienes que transmitir al cliente, qué estrategias tenemos para generar buena conexión. Todo esto tiene un plan también. Y una vez has entendido esto, podemos pasar a explicar más profundamente el tema de las renovaciones. Las renovaciones, para que se produzcan de forma correcta, hay una fórmula que es la fórmula de las 3 R's, que son resultados, relación y roadmap. Sin resultados, lo que hemos comentado antes, sin resultados es bastante complicado que una persona renueve. Debes asegurarte de hacer todo lo posible para que una persona consiga resultados. El segundo punto, sin conexión se va con otro. Persona compra persona, lo comentábamos anteriormente, entonces debes tener una buena relación con tus clientes. Pero por último, sin un plan claro, la persona no renueva. Sin un roadmap claro, la persona no renueva. Aunque tenga resultados y tenga buena relación, mucha gente no renueva si no le explicas ese roadmap. Y tienes que entender que si estás cobrando 50 euros al mes, pues es fácil que la gente te renueve. Pero si empiezas a cobrar 700 o 1000 euros el semestre, que es lo que deberías estar cobrando, o tienes estrategia en la parte de renovaciones, o las renovaciones se van a la mierda. Este es uno de los pilares que mucha gente no le presta atención. No puedes depender solo de clientes nuevos. Debes de tener un sistema híbrido, un negocio híbrido en el cual tengas una buena entrada de clientes cada mes, pero también buenas renovaciones. Porque si todo lo que captas lo pierdes, entras en una rueda de hámster que no acaba nunca. Tener backend en tu negocio, es decir, tener ventas de clientes que ya tienes, te da estabilidad. Lo que hace es que tengas una base sólida y que no vivas con ansiedad de todos los meses tener que estar captando más y más y más y más y más. En muchas ocasiones retener es mucho más importante que captar. Te aseguro que si tienes un ritmo de crecimiento en la captación, aunque sea lento, luego tienes capacidad de retención, incluso de venderle, de hacerle upsells a tus clientes, tío, es que vas a tener un negocio pero bastante más sólido que si eres un negocio que solo se centra en captar y tiene un ritmo más grande de captación, pero todo lo que entra se va, porque en el momento en el que falle algo de la captación, tu negocio se va a la mierda. Y Kevin Moya es un ejemplo de ello. Kevin, a nivel de captación de nuevos clientes, ha ido creciendo poco a poco, que no es poco a poco, sino de forma constante, no ha parado de captar cada vez más clientes, pero hay algo que ha hecho muy bien, o que hemos hecho muy bien, que es trabajar bien el backend de su negocio para que los clientes que ya tiene le renueven e incluso que le paguen más de lo que le estaban pagando. Y esto es un tema que podría profundizar mucho, pero se alargaría demasiado el vídeo. De esa manera es como empezamos a trabajar juntos hace un año y estaba haciendo 3.000 euros al mes y a día de hoy está haciendo más de 13.000. Porque esto viene de tener más altas a un ritmo que no ha sido una barbaridad, no es que un mes haya pasado de tener 5 altas a 25, pero cada vez tiene más altas, pero a la vez más renovaciones. Y con esto pasamos a la fase 5, a la fase de la escalabilidad, es decir, de cómo pasas de estar tú solo a tener un equipo. Las 4 fases que te he explicado tienes suficiente como para escalar tu negocio a 3, 5, 6, 8.000 euros al mes, pero llega un punto en el que tú solo ya no puedes más y debes de montar equipo. Pero, importante, debes escalar y montar equipo solo si estás facturando aproximadamente más de 8.000 euros al mes. Montarlo antes posiblemente es porque estás mal organizado. Todo lo anterior, como te decía, te permite escalar a 5, 8, incluso a 10K tú solo. Se puede hacer perfectamente siempre y cuando tengas buenos sistemas por detrás. Pero tú solo llega un punto en el que tienes un techo. Antes de hacer más de 8.000, domina las 4 fases y luego ya pensamos en equipo. Antes de eso no tiene sentido. Si corres antes de andar, la cagas. Y esto es algo que mucha gente, cuando he empezado a trabajar con ellos, me han dicho: necesito montar equipo. Necesitas estructurarte bien. ¿Qué significa escalar? Meter setter, meter closer, meter tutores, en tu caso meter entrenadores, meter editores, meter personas para el contenido. Es decir, tienes que hacer la transición de pasar de entrenador a CEO, de tener un trabajo por cuenta propia a tener una empresa. Y el caso más claro de esto es Carla. Carla, cuando empezamos a trabajar juntos, su frase era la de: me voy a quedar calva, no se puede hacer más, no se puede conseguir más. Cuando empezamos a trabajar juntos estaba con unas 50 clientas, estaba facturando unos 6.000 euros al mes aproximadamente, incluso un poquito menos, y estaba haciéndolo todo ella sola. A día de hoy tiene más de 300 clientas, factura más de 70.000 euros al mes y obviamente tiene un equipo que le acompaña en todo este proceso. Pero antes de esto, dominó las 4 fases del embudo y después ya montó equipo. No empezó ya montando equipo. Hicimos las cosas bien y cuando fue el momento vamos incorporando a las personas necesarias.
Si estás empezando, tu obligación y tu foco debe ser dominar estas 4 fases. No debe ser montar equipo, debe ser hacerte muy fuerte en estas 4 fases. Y de esto es de lo que te voy a hablar ahora. Cuando yo empecé, no tenía nada de esto. No tenía embudo, no tenía sistemas, no tenía nadie diciéndome lo que hacía mal. Trabajaba 10 horas al día para generar 1.200 euros al mes y me pensaba que eso era lo normal. Pero hubo un momento en el que abrí los ojos. De la misma forma que lo abrieron en su día los más de 250 entrenadores online con los que trabajo dentro de Kaizen Project. Algunos facturan 1.500, otros 3.000, otros 10, otros 25, otros 50. Todos partían de situaciones distintas, pero hay algo que han hecho igual, que es confiar en un proyecto, en un sistema y en unas personas. Ahora tú tienes 2 opciones. La primera es coger todo lo que te he explicado e intentar montarlo tú solito. Y puedes hacerlo, pero te va a llevar años de prueba y error. Lo digo porque yo me tiré literalmente 5 años así. Y la segunda, dejar que alguien que ha pasado por todo esto te ayude y que además ha ayudado a más de 250 entrenadores. Eso es Kaizen Project. No es una formación, no son 4 vídeos mal grabados. Es un equipo que te dice exactamente qué tienes que hacer, lo revisa, lo corrige y se asegura de que lo estás haciendo. Si quieres saber si Kaizen Project puede ayudarte o no, tienes justo debajo un enlace con el que puedes agendar una llamada conmigo o con mi equipo sin ningún compromiso, sin ninguna presión, para que valoremos si podemos ayudarte o no y si podemos trabajar juntos o no. Y te lo digo totalmente en serio. Si vemos que no podemos ayudarte, te lo vamos a decir y tan amigos. Pero te aseguro que si encajas, en 6 meses tu vida cambia radicalmente. Ahora bien, si cierras este vídeo y no haces absolutamente nada, tú mismo sabes de sobra que dentro de 6 meses tu vida seguirá exactamente igual. Así que espero que agendes esa llamada y nos veamos dentro.